antes de que los humanos conquistaran las cumbres más altas del planeta. Antes, incluso de que la ciencia comprendiera los límites últimos de la vida. En el techo del mundo existía un reino donde solo los más fuertes tenían derecho a sobrevivir. Bienvenidos al Himalaya, el reino de los guerreros definitivos. Himalaya. La carrera por la supervivencia en el techo del mundo. Cuando la gente piensa en el Himalaya, a menudo se imagina picos cubiertos de nieve, acantilados imponentes y una tierra helada donde la vida parece imposible. Pero esta imponente cordillera no es solo un mundo de hielo y roca. Desde los picos más altos de la Tierra, cientos de ríos nacen del deshielo de los glaciares, fluyen hacia el sur y nutren una de las regiones más fértiles del mundo, la India. A lo largo de las estribaciones del Himalaya, los vientos monzónicos que traen enormes cantidades de humedad del Océano Índico han creado vastos bosques subtropicales que se extienden por miles de kilómetros. Esta es la tierra de los elefantes asiáticos, los ciervos, los jabalíes, los pavos reales indios y un sinfín de otras criaturas. Una tierra rebosante de vida. Y también el hogar del felino más emblemático de la India, el tigre de Bengala. Más que en cualquier otro lugar del planeta, la India sigue siendo el último bastión de los tigres salvajes. Miles de ejemplares aún sobreviven en reservas protegidas y vastos bosques que se extienden desde las llanuras hasta las estribaciones del Himalaya. En lo profundo de este denso bosque, un tigre macho comienza su día. Su nombre es Tira. Con un peso de más de 220 kilogramos, Tira es la encarnación perfecta de la fuerza y la paciencia. Los poderosos músculos que se esconden bajo su pelaje anaranjado le permiten derribar presas que pesan muchas veces más que él. Pero la fuerza no es el arma más peligrosa que posee. Lo que convierte a Tira en un depredador tan aterrador es su capacidad para desaparecer. Las rayas negras que recorren su cuerpo difuminan por completo su silueta entre los tallos de bambú, la hierba alta y los infinitos patrones de luz y sombra bajo el dosel del bosque. Incluso a solo unos metros de distancia, muchas presas siguen sin detectar la presencia de este enorme cazador.
Habían pasado 3 días desde su última comida. Para un tigre adulto, eso es tiempo suficiente para que el hambre comience a hacerse notar. Tira se movía lentamente bajo el dosel del bosque. Sus orejas giraban constantemente para captar cada sonido a su alrededor. Su sensible nariz analizaba cada brisa que traía innumerables aromas de la selva. Entonces se detuvo. Más adelante, en un pequeño claro donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas, un ciervo pastaba tranquilamente. El animal no tenía idea de que ya había entrado en el punto de mira del gobernante de este bosque. El tigre bajó lentamente su cuerpo. Sus suaves pasos se deslizaron sobre la capa de hojas caídas sin hacer un solo ruido. La distancia era ahora de poco más de 10 metros. Entonces, de repente, Tira embistió. El silencio del bosque se rompió en un instante. La caza terminó rápidamente con la victoria de Tira. No por una velocidad superior, sino por decenas de minutos de paciencia, cálculo y un acercamiento casi impecable. Para Tira, esta caza era más que una simple comida. Le proporcionaba la energía necesaria para la importante temporada que se avecinaba. Se acercaba la temporada de apareamiento por todos los bosques al pie del Himalaya. Las tigresas pronto comenzarían a dejar señales olfativas para atraer a posibles parejas. Para Tira, este era el momento en que el gobernante del bosque tenía que embarcarse en un nuevo viaje. Ya no era una búsqueda de presas, sino una búsqueda de la oportunidad de transmitir su linaje a la siguiente generación. Si tenía éxito, unos meses más tarde nacerían cachorros portadores de los genes de Tira, continuando el legado del depredador más poderoso de los bosques de la India. Dejando atrás el reino de Tira, nuestro viaje nos lleva más arriba en las montañas, donde el aire se vuelve más enrarecido y los árboles desaparecen gradualmente. A una altitud cercana a los 5.000 metros, los acantilados escarpados y los barrancos sin fondo crean uno de los entornos más hostiles del Himalaya. Pero esta es también la tierra natal de dos maestros escaladores, el Baral, o oveja azul, y el Tar del Himalaya. Con su pelaje gris ceniza que se mimetiza perfectamente con la ladera de la montaña, el Baral puede casi desaparecer ante los ojos de un depredador. Viven en grandes manadas,
confiando en la vigilancia de todo el grupo para detectar el peligro desde lejos. Por su parte, el tar del Himalaya posee pezuñas especializadas que le proporcionan un agarre excepcional en las estrechas cornisas rocosas. Los acantilados que parecen imposibles de conquistar son, de hecho, su refugio más seguro. Gracias a su capacidad para adaptarse a las grandes altitudes y al terreno accidentado. Tanto el varal como el tar prosperan en medio de las bajas temperaturas y el aire enrarecido de las altas montañas. Pero la vida en estos acantilados nunca ha sido fácil. En algún lugar, entre las laderas cubiertas de nieve, los leopardos de las nieves observan en silencio. A lo largo de las mesetas vecinas, los lobos del Himalaya patrullan constantemente en busca de una oportunidad. Y desde arriba, las águilas reales pueden atacar en cualquier momento, apuntando a los animales jóvenes descuidados. En este mundo de roca, viento y precipicios infinitos, el varal y el tar deben permanecer alertas todos los días. Porque en el Himalaya, un solo momento de distracción puede costar una vida. A medida que nos adentramos en las altas montañas del Himalaya, los árboles desaparecen gradualmente por completo. Solo quedan rocas, nieve y acantilados imponentes que se extienden hasta el horizonte. Este es el reino del leopardo de las nieves. A menudo llamado el fantasma de las montañas. El leopardo de las nieves posee un pelaje grueso, de color gris pálido, cubierto de manchas en forma de roseta, que le permiten casi disolverse en el paisaje nevado que lo rodea. Su larga cola no solo le proporciona equilibrio al saltar por los acantilados, sino que también le ayuda a mantener el cuerpo caliente durante las noches heladas. Hoy, una hembra de leopardo de las nieves se enfrenta a la tarea más importante de su vida. Dentro de una guarida rocosa en la distancia, sus cachorros esperan el regreso de su madre. Para mantener su producción de leche y mantener a sus crías con vida, debe cazar con éxito. Su objetivo es un bharal que se ha alejado de la manada a lo largo de la ladera de la montaña. Agacha el cuerpo y se acerca silenciosamente por estrechos salientes rocosos. Cada paso queda oculto por el terreno y los parches de nieve blanca. La distancia sigue acortándose. Entonces llega el momento decisivo. Desde la empinada pendiente de arriba, la leoparda madre se lanza de repente hacia abajo. La caza termina con éxito. Para la leoparda de las nieves, esto no es simplemente una comida.
es leche para sus cachorros. Es la energía que les ayudará a sobrevivir al duro invierno que se avecina. La leoparda arrastra rápidamente su presa de regreso a la guarida rocosa, donde la esperan sus cachorros. Al reconocer el olor familiar, los cachorros se acercan de inmediato, ansiosos por recibir la comida que su madre ha traído a casa. Y es también una prueba de por qué el leopardo de las nieves es considerado el verdadero rey del Alto Himalaya. Más allá de las laderas cubiertas de nieve, llegamos a la meseta tibetana a una altitud de más de 4.500 metros. Aquí, el oxígeno es un lujo. Vientos helados barren los vastos desiertos rocosos, creando uno de los entornos más hostiles del planeta. Pero este es también el dominio del lobo del Himalaya. A diferencia de los lobos comunes, han evolucionado para sobrevivir en el aire enrarecido de las altas montañas. Corazones más grandes y sistemas respiratorios especializados les permiten aprovechar cada escasa molécula de oxígeno necesaria para mantener la vida. Un lobo adulto pesa solo unos 35 kilogramos. Sin embargo, con su espeso pelaje leonado y su notable resistencia, puede recorrer decenas de kilómetros cada día a través de estas tierras áridas. Aquí, el lobo del Himalaya debe compartir su territorio con el leopardo de las nieves. Pero mientras que el leopardo de las nieves es un maestro de la soledad, el lobo posee un arma completamente diferente. El poder de la manada. Cada individuo tiene su propio papel. En medio de las implacables mesetas del Himalaya, el lobo del Himalaya ha demostrado que la inteligencia y el trabajo en equipo a veces pueden ser más poderosos que las garras o los colmillos. Mientras el leopardo de las nieves gobierna las laderas de las montañas y el lobo del Himalaya domina las vastas mesetas, otra fuerza los observa a todos desde arriba. El águila real. Con una envergadura que supera los 2 metros y una vista aguda como una navaja, esta ave de rapiña puede detectar el más mínimo movimiento a grandes distancias. Aprovechando las corrientes de aire cálido a lo largo de las laderas de las montañas, vuela en círculos silenciosamente sobre sus cabezas, observando a cada pica, marmota y joven varal que se alimenta abajo. En muchas culturas del Himalaya, las águilas se consideran símbolos de fuerza y de la conexión entre el cielo y la tierra. Su imagen aparece en numerosas leyendas como guardianas del cielo sobre las montañas sagradas. Cuando llega el momento, el águila real pliega inmediatamente sus alas y se lanza en picada a una velocidad increíble.
La caza suele terminar en solo unos breves segundos. Pero el Himalaya no es el hogar solo de cazadores. En las cimas más altas de las montañas, los buitres del Himalaya llevan a cabo una tarea muy diferente. Con una envergadura que puede superar los 3 metros, son los limpiadores silenciosos del ecosistema de gran altitud. En lugar de cazar, los buitres buscan los cadáveres de animales que quedan después de las matanzas. Al eliminar posibles fuentes de enfermedad, ayudan a mantener el equilibrio en este entorno hostil. Para el pueblo del Tíbet, los buitres también tienen un profundo significado espiritual. Durante siglos, se los ha considerado parte del ciclo natural, en el que el fin de una vida da paso a que otra continúe. Una especie simboliza el poder del cielo. Otra representa el renacimiento de la naturaleza. Entre las montañas más altas del mundo, ambas ocupan un lugar especial en la naturaleza y en la cultura de los pueblos del Himalaya. Dejando atrás las mesetas azotadas por el viento y los cielos del águila real. Nuestro viaje nos lleva de vuelta a los fríos bosques de montaña a lo largo de las laderas septentrionales del Himalaya. Aquí, antiguos pinos cubiertos de nieve se yerguen en silencio entre la niebla. La luz del sol rara vez llega al suelo del bosque, creando un mundo tranquilo y lleno de misterio. En este bosque vive uno de los cazadores más esquivos de Asia. El lince euroasiático. Con sus orejas puntiagudas coronadas por distintivos mechones negros y sus amplias patas que funcionan como raquetas de nieve naturales. Este felino nació para cazar en la helada naturaleza salvaje. Puede detectar los sonidos más tenues y moverse con un silencio casi total. A diferencia del lobo del Himalaya, el lince es un cazador solitario. Pasa la mayor parte de su tiempo oculto entre troncos cubiertos de musgo y nieve, esperando pacientemente la oportunidad adecuada. En los fríos bosques del Himalaya, el lince no es el depredador más fuerte. Pero su paciencia, su silencio y su notable habilidad para cazar lo han convertido en uno de los fantasmas más misteriosos de las montañas salvajes de Asia. A medida que nos acercamos a las regiones más altas del Himalaya, la vida se vuelve cada vez más escasa. A altitudes que se acercan a los 5.000 metros, los vientos fríos barren sin cesar los pastizales alpinos. Los niveles de oxígeno son solo la mitad de los que hay al nivel del mar, pero algunas criaturas siguen siendo capaces de prosperar en este entorno hostil.
La más notable de ellas es el yak salvaje. Con un peso de más de 1 tonelada, el yak es uno de los mamíferos más grandes del Himalaya. Su pelaje largo y espeso lo protege del frío intenso, mientras que su gran corazón y sus pulmones le permiten funcionar eficientemente en el aire enrarecido de la montaña. Los yaks rara vez viven solos. Se reúnen en grandes manadas para protegerse unos a otros. Cuando detectan un peligro, especialmente de los lobos del Himalaya, los adultos forman rápidamente un círculo defensivo, colocando a las crías a salvo en el centro. La fuerza y la unidad han permitido a los yaks sobrevivir durante miles de años en el techo del mundo. Para el pueblo del Tíbet, el yak es también un símbolo de resistencia y de la capacidad de adaptarse a un entorno natural hostil. Compartiendo los prados alpinos y los humedales con el yak, se encuentra un ave de notable elegancia. La grulla cuellinegra. Es la única especie de grulla en el mundo que se reproduce en las regiones de gran altitud del Himalaya y la meseta tibetana. Con su distintiva cabeza negra y una envergadura que se acerca a los 2 metros, destaca contra el paisaje montañoso y salvaje. En la cultura tibetana, la grulla cuellinegra se considera un símbolo de buena fortuna, longevidad y paz. Sus danzas de cortejo han aparecido desde hace mucho tiempo en el folclore y las leyendas locales. En este mundo de hielo y vientos fríos, el yak salvaje y la grulla cuellinegra representan otra cara del Himalaya. No la cara de la persecución y la competencia, sino el poder de la adaptación, la resiliencia y la belleza perdurable de la vida en el techo del mundo. Desde los bosques al pie de las montañas donde deambula Tira, hasta los acantilados del leopardo de las nieves, las mesetas del lobo del Himalaya y las tierras heladas del yak salvaje. Cada criatura aquí desempeña un papel en la gran sinfonía de la supervivencia que es el Himalaya. Los científicos consideran que el Himalaya es uno de los mayores laboratorios naturales de la evolución del planeta. Cada especie animal aquí es el resultado de millones de años de adaptación a las bajas temperaturas, las grandes altitudes y los bajos niveles de oxígeno. Hoy en día, muchas de estas especies siguen enfrentándose a importantes desafíos. Se estima que el leopardo de las nieves, el emblemático depredador de las altas cumbres del Himalaya, cuenta con una población de solo entre 4.000 y 6.500 ejemplares en estado silvestre. Actualmente hay unos 5.500 tigres salvajes en todo el mundo, la mayoría de los cuales viven en la India. Por su parte,
Se estima que la población de grullas de cuello negro es de poco más de 11.000 aves en estado silvestre. Lo verdaderamente notable es que todas estas especies están conectadas. El varal y el tar del Himalaya sustentan al leopardo de las nieves. Los bosques del sur sustentan al tigre de Bengala. Los buitres mantienen el equilibrio del ecosistema. Y el Himalaya sustenta a todos ellos. Sin embargo, el cambio climático está transformando gradualmente esta tierra. Los glaciares se están reduciendo y los hábitats de muchas especies se ven sometidos a una presión cada vez mayor. Proteger el Himalaya no se trata simplemente de proteger picos cubiertos de nieve. Se trata de proteger el rugido del tigre de Bengala, la silueta del leopardo de las nieves en las laderas rocosas, el aullido de los lobos a través de la meseta y las alas que aún surcan el cielo. Porque más que una simple cordillera, el Himalaya es un símbolo de la resiliencia y la extraordinaria adaptabilidad de la vida. Si te ha gustado el viaje de hoy por el Himalaya, deja tus comentarios a continuación. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para acompañarnos en futuras aventuras por el mundo salvaje. Adiós y hasta la próxima. La estación seca en África no llega con ruido, sino con desaparición. La hierba verde se marchita lentamente. Las fuentes de agua se reducen y toda la sabana se convierte en un espacio abierto donde cada criatura queda expuesta bajo el sol implacable. En medio de ese paisaje, aparece una familia de leones. A la cabeza va la leona. Su cuerpo es bajo y compacto, y su pelaje amarillo arena se mimetiza casi a la perfección con la pradera abrasada. No se trata solo de una coloración, sino de un camuflaje natural que les permite acercarse a sus presas sin ser detectados. Su cuerpo es ligero y ágil, sin melena, lo que le ayuda a disipar el calor de manera más eficiente bajo el sol del día. Con una fuerza de mordida de alrededor de 650 libras por pulgada cuadrada y la capacidad de calcular la distancia con precisión. Son los principales cazadores de la manada. A continuación viene el macho. Se mueve lentamente, pero con una fuerza inmensa.
Destacan su gran cuerpo y sus músculos de los hombros bien desarrollados, pero lo más llamativo es la espesa melena que rodea su cabeza y cuello. Esta melena no es solo simbólica, sino también una armadura biológica que ayuda a reducir las lesiones durante las batallas territoriales. Cuanto más oscura es la melena, más suele reflejar la salud y el estatus del macho. Él no es el cazador principal, sino que desempeña el papel de protector. Mantiene el territorio y la estabilidad de toda la familia. En el centro de todo están los cachorros. Tienen pelajes más oscuros, con manchas tenues en el cuerpo, una característica que les ayuda a camuflarse mejor cuando son jóvenes. Con el tiempo, estas marcas se desvanecen gradualmente, dando paso al color del pelaje adulto. Todavía son torpes, pero siempre están atentos. Cada movimiento de su madre, cada caza, es una lección de supervivencia. Esto no es solo un grupo, sino un sistema completo. Los leones no son corredores de fondo. Sus corazones relativamente pequeños hacen que se cansen rápidamente, especialmente bajo un calor extremo. Por lo tanto, confían en otra ventaja, la estrategia colectiva. Y eso es lo que los convierte en los gobernantes de la sabana, incluso bajo la luz del sol más implacable. El sol se eleva en el cielo. Su luz inunda la sabana, borrando hasta el último rastro de sombra escasa. Pero para esta familia de leones, la caza apenas está comenzando. A lo lejos, una manada de cebras se reúne alrededor del último abrevadero que queda. Sus ojos escanean constantemente, alertas incluso al más mínimo movimiento. Pero los leones no cazan acercándose de frente. Usan la estrategia. Las leonas comienzan a dispersarse en una formación calculada. La presión aumenta gradualmente. Las cebras empiezan a moverse más rápido. Y de repente entran en pánico. Dan media vuelta y corren. Pero esa dirección no es una coincidencia. Es exactamente donde los leones lo habían previsto. Una embestida repentina desde el flanco rompe la distancia. Los leones no necesitan una larga persecución, solo necesitan el momento adecuado, y basta con que una sola cebra pierda el ritmo. Al final,
los leones se alzan con la victoria. No se trata de una persecución caótica, es el resultado de una emboscada perfectamente ejecutada. Una lección sin palabras, solo acciones y resultados. Bajo el sol abrasador, donde cazar parece casi imposible, la familia de leones demuestra una cosa: la victoria no pertenece a los más fuertes, sino a quienes mejor se coordinan. El suelo tiembla ligeramente cuando una manada de elefantes aparece en la lejanía, lenta pero abrumadora. Cada paso lleva el peso de toda la sabana, hundiéndose profundamente en la tierra agrietada y seca. La familia de leones se detiene, observando en silencio. No avanzan, porque hay límites que incluso los depredadores alfa deben respetar. Un elefante adulto puede pesar más de 5 toneladas, con una piel gruesa y un cuerpo como una máquina viviente. Su trompa flexible, que contiene decenas de miles de haces musculares, le permite levantar objetos pesados al tiempo que realiza movimientos extremadamente delicados. Sus orejas grandes y delgadas, llenas de densos vasos sanguíneos, funcionan como un sistema de enfriamiento natural. Cuando suben las temperaturas, los elefantes agitan continuamente sus orejas para liberar calor, lo que ayuda a sus cuerpos a adaptarse al duro clima de la sabana. Sus colmillos largos y curvados, en realidad incisivos sobredesarrollados, no son solo armas o símbolos de poder. Se usan para excavar en busca de agua subterránea, arrancar la corteza de los árboles, abrirse camino a través de la densa vegetación e incluso proteger a la manada cuando es necesario. Pero esas valiosas armas también convierten a los elefantes en blancos para los humanos. Pero la verdadera fuerza de los elefantes no reside solo en su poder físico, reside en su inteligencia y memoria. Recuerdan las fuentes de agua a lo largo de muchas estaciones secas. Se comunican a través de sonidos de baja frecuencia que viajan por kilómetros y viven dentro de una estructura social muy unida. La matriarca, la hembra más vieja y con más experiencia, lidera el grupo, tomando decisiones de vida o muerte para toda la manada. Cuando un individuo está en peligro, toda la manada da media vuelta, sin dudar, sin abandonarse unos a otros. Sobre sus lomos, los picos de buey buscan parásitos y actúan al mismo tiempo como un sistema de alerta temprana. A su alrededor, las aves y otras especies forman una red continua de observación, donde se detecta cada movimiento. Ninguna criatura existe por sí sola, y los elefantes son uno de los eslabones más importantes de este ecosistema.
Cuando llegan a las fuentes de agua, remueven el lodo, cavan en el suelo y crean nuevos abrevaderos. Cuando rompen árboles para alimentarse, abren espacios para que la luz del sol llegue al suelo, permitiendo que crezca nueva vegetación. Los elefantes no solo se adaptan al entorno, lo moldean. La familia de leones da un paso atrás y observa. Esto no es debilidad, sino comprensión, porque en esta sabana, la supervivencia no consiste en enfrentarse a todo, sino en saber cuándo evitarlo. En una rama alta, en medio de la sabana abrasada, un par de ojos observa en silencio. Un leopardo parece casi invisible, sin ruido, sin prisa, solo una sombra que se funde con la luz y el follaje. A diferencia de los leones, vive completamente solo. Sin aliados, sin apoyo. Cada decisión depende de sí mismo. Su cuerpo es compacto pero musculoso, especialmente los hombros y las mandíbulas, lo que le permite arrastrar a un árbol a una presa que duplica su peso. Su pelaje con manchas en forma de roseta le proporciona un camuflaje perfecto, casi desapareciendo en el entorno que lo rodea. Pero el arma más peligrosa del leopardo no es la fuerza, sino la paciencia. Puede permanecer inmóvil durante horas bajo el calor del día, esperando el momento adecuado. Un solo pequeño error de su presa y atacará de forma rápida y decisiva. Su capacidad de adaptación también es notable. Los leopardos pueden obtener agua de sus presas, lo que les permite sobrevivir durante días sin beber, una gran ventaja durante la estación seca. Después de cada caza, arrastra a su presa hasta lo alto de un árbol, evitando llamar la atención de depredadores más fuertes como los leones o las hienas. Una estrategia sencilla, pero extremadamente eficaz. Desde arriba, observa el mundo que se extiende a sus pies, donde todas las especies luchan por sobrevivir. Han pasado muchos días. El calor sigue abrazando la sabana. Las fuentes de agua continúan reduciéndose y las presas son cada vez más escasas. Desde la exitosa caza de la cebra, la familia de leones ha fracasado con mayor frecuencia en las cacerías posteriores y comienzan a cambiar. Sus pasos se ralentizan. Los cachorros ya no juegan, sino que permanecen en silencio cerca de su madre. Incluso las leonas, cazadoras experimentadas, revelan agotamiento en cada movimiento. A lo lejos, aparece una manada de búfalos del cabo.
Sus enormes cuerpos se mueven como una masa unificada, cada individuo como parte de un muro viviente. Esto obliga a la familia de leones a elegir a esta manada como su objetivo. Las leonas comienzan a acercarse, moviéndose agazapadas y lentamente, aprovechando cada hueco. Todo se desarrolla con cuidado, tal como lo han hecho con otras presas. La familia de leones observa. Un búfalo se queda ligeramente fuera de la formación. No completamente separado, pero lo suficientemente lejos como para convertirse en un objetivo. El búfalo percibe el peligro, pero no huye. Toda la manada da media vuelta, moviéndose más rápido, convergiendo hacia el individuo amenazado. Forman una masa unificada, sin huecos, sin puntos débiles. La situación cambia. La familia de leones comprende que esta caza ha fracasado. Se retiran, no con pánico, pero con decisión. Porque en esta sabana, la supervivencia no solo se trata de cacerías exitosas, sino también de saber cuándo detenerse. Detrás de ellos, la manada de búfalos permanece, firme, unida, como una fortaleza viviente. El fracaso contra el búfalo del cabo agota la poca energía que le queda a la familia de leones. El calor continúa. El hambre aún pesa mucho. Pero esta vez no pueden permitirse correr más riesgos. Cambian de objetivo. Ya no son presas grandes y de alto riesgo, sino opciones más pequeñas, jabalíes verrugosos. Un jabalí verrugoso aparece cerca de la entrada de su madriguera, con colmillos afilados y curvados y un instinto muy alerta. No es tan rápido como un antílope, pero lo suficientemente inteligente como para sobrevivir si detecta peligro. La familia de leones no se apresura a atacar. Hacen una pausa, observan y luego rodean silenciosamente el área, sin presión directa, sin caos, solo paciencia. Y cuando emerge, aprovechan ese momento de inmediato. Un golpe preciso a corta distancia, sin persecución prolongada. La caza termina rápidamente. No es una gran victoria, pero es suficiente para subsistir. Los cachorros se acercan, aprendiendo otra lección importante.
La fuerza no siempre lo decide todo. A veces, saber cómo adaptarse es lo que garantiza la supervivencia. En esta dura sabana, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que sabe cómo adaptarse. Entonces, el cielo comienza a cambiar. Las nubes oscuras se acumulan lentamente, cubriendo el sol abrasador que ha dominado durante muchos días. El viento se levanta, trayendo el primer indicio de humedad, una señal que todas las criaturas de la sabana reconocen. Y entonces llega la lluvia. Las primeras gotas golpean el suelo seco, liberando un aroma distintivo de vida, el olor de la esperanza que regresa. La tierra, antes agrietada, comienza a ablandarse y empiezan a formarse charcos. Toda la sabana parece despertar. La familia de leones permanece de pie bajo la lluvia, tranquila pero firme. Los cachorros corren y juegan, disfrutando del frescor por primera vez tras días de penurias. El calor aplastante se ha ido. La presión constante ya no los rodea. A lo lejos, los elefantes barritan bajo la lluvia, como si dieran la bienvenida al regreso de la vida. Las manadas de antílopes comienzan a aparecer con más frecuencia. La hierba fresca brota lentamente del suelo. La vida regresa, no con estruendo, sino con fuerza. La estación seca ha pasado, pero lo que deja tras de sí no es solo agotamiento, sino también lecciones profundamente grabadas en cada criatura que sobrevivió. La familia de leones permanece, no con el glamour de los gobernantes, sino con la resiliencia de quienes han resistido. Desde cacerías exitosas, pasando por fracasos, hasta momentos en que el cambio era necesario, todo ello ha moldeado su forma de sobrevivir. No son los más fuertes, no son los más rápidos, pero saben cómo adaptarse, y lo más importante, nunca están solos. En el mundo natural, no hay victoria absoluta, solo equilibrio, donde cada especie, cada comportamiento, contribuye a sostener la vida. Pero ese equilibrio se está volviendo cada vez más frágil. Las tierras salvajes como esta no son solo lugares donde los animales sobreviven, sino también un legado del planeta. Un sistema perfecto que ha existido durante millones de años. Y ahora necesita ser protegido. Si queremos que estas imágenes no solo existan en la memoria, si queremos que las generaciones futuras sigan siendo testigos de reinos salvajes como este, entonces debemos actuar hoy mismo. Acompáñanos en este viaje de exploración del mundo natural. Suscríbete al canal, no solo para ver más historias fascinantes,
sino para ayudar a preservar juntos lo más preciado de este planeta. Nos vemos de nuevo en los viajes que nos esperan.